Es decir, tenemos que dividir toda unidad en dos polos a fin de poder contemplarlo sucesivamente. Y ello da origen al tiempo, simulador que debe su existencia únicamente al carácter bipolar de nuestra conciencia. ¿Ven? Por eso el curso de milagros habla que a partir de que surgió la conciencia, ¿no?, se apareció esto de la percepción. Por eso la separación, ¿ven? Para que no lo asociemos con cosas, porque a mí siempre me gusta ir despacio y aclarar, porque confundimos mucho, y más los que están en caminos, no sé, de otro estilo de espirituales, ¿no?, que a veces tienen muchos paradigmas y dogmas, les cuesta mucho romper los esquemas. Por eso es que hay que abrirse, ¿sí? Si no, no podemos acceder a nada. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de las constelaciones familiares, ¿no? Que claro, si los representantes, ¿no?, el que está como representante, está mucho en su cabeza, o sea, no suelta la mente pequeña y se deja sentir, es que no puede representar nada, no puede sentir nada, no puede conectar con el campo. Es increíble, pero es así estamos nosotros en esta experiencia. Estamos mucho tiempo en la cabeza, la mayor parte del tiempo, pensando, porque creemos que pensando existimos más, o sea, como que me aseguro de que yo soy yo, porque yo pienso esto, yo tengo este juicio, yo, mío. Ahora, esto de la polaridad y el no poder contemplar solo poder contemplar sucesivamente y no simultáneamente, o sea, sucesivamente es como uno después del otro, ¿no? No al mismo tiempo, no podemos, da origen al tiempo. Esto también lo explica Jacobo Grinberg en sus libros, ¿no?, cuando habla del espacio y del tiempo. No me acuerdo en cuál de todos, pero creo que en todos él igual habla de este tema. Bien, las polaridades son, pues, dos aspectos de una misma realidad que nosotros hemos de contemplar sucesivamente. Por lo tanto, ¿cuál de las dos caras de la moneda o de la medalla veamos en cada momento dependerá del ángulo en el que nos situemos, de la perspectiva, ¿no? Solo al observador superficial se aparecen las polaridades como contrarios que se excluyen mutuamente. Si miramos con más atención, veremos que las polaridades juntas forman una unidad, ya que para poder existir dependen una de la otra. La ciencia hizo este descubrimiento fundamental al estudiar la luz. ¿Ven? Esto de la luz, de la visión, vieron que la jerga de la nueva era está: soy un ser de luz, la gente, yo digo, si se escuchara lo que comprendieran, ya no comprendieran lo que están diciendo, se darían cuenta que es una chorrada, porque no sirve para nada. A mí que me sirve decirme que soy un ser de luz, pero es nada, ¿no? Apertura. Una de las características del maestro de Dios es apertura mental, mente abierta. El que se cierra, se cierra. ¿Vieron? Se cierran las compuertas y no entra nada. Bien, hay que abrirse, poner un poquito de voluntad, para abrir. Tiene que haber otra cosa, otra manera. No solo mi pequeño punto de vista acá, que estoy enfocado como el caballo, que voy con las anteojeras. Entonces llevo el palo y la zanahoria y voy corriendo ahí y no me doy cuenta de nada, ¿no? Eso sí, después cuando me doy unos cuantos golpes y sufro, digo, solo el que está atento y mira con atención puede ver las polaridades juntas y darse cuenta que todo es uno. Esa es la visión de Cristo y la famosa cosa así. Ese descubrimiento, fíjense que lo hizo la ciencia. Y hay un montón de otros científicos, ¿no?, que han descubierto esto. No es que una cosa que lo decimos porque tenemos ganas.
El que es superficial, o sea que está todo el tiempo distraído, que es superficial, tiene que ver o lo uno o lo otro. No puede ver unidad, solo puede ver separación. Excluye. ¿Ven? Si vamos de a poquito, ¿ven cómo nos van encajando las cosas? Y no nos quedamos, ¿no?, en tantas cosas así estrambóticas que hacemos. Si esto cae de maduro, o sea, cuestión de sentido común, no es algo que hay que ser inteligente para entender esto. Solo hay que abrirse. Abrirse. Nada más. Bien. Había sobre la naturaleza de los rayos de la luz dos opiniones contrapuestas. Una propugnaba la teoría de las ondas y la otra la teoría de las partículas. Cada una de estas teorías excluía a la otra. Si la luz está formada por ondas, no puede estar formada por partículas, y a la inversa, o lo uno o lo otro. ¿Ven? Ese es el pensamiento del ego. O sea, estar en el ego es o lo uno o lo otro. Después hemos averiguado que esta disyuntiva era un planteamiento erróneo. La luz es a la vez, ¿ven? A la vez, al mismo tiempo, onda y corpúsculo, o sea, onda y partícula. Pero también se puede dar la vuelta a la frase y decir que la luz no es ni onda ni partícula. La luz es en su unidad solo luz y como tal no es concebible por la conciencia polar del ser humano. No estamos hablando de la luz eléctrica, ¿eh? Bien. Esta luz se manifiesta únicamente al observador según el lado desde el que éste la contemple, bien onda o bien partícula. Grande este Shakespeare cuando dijo, ¿no? Nada es verdad, nada es mentira, todo según el cristal con que se mire. Cuando podemos acceder a este estado, ahí estamos iluminados, tenemos luz, claridad. No es que digo, ay, que soy un ser de luz, ay, amiguitos, les envío luz, y estamos en toda esa huevada que no sirve para nada. Es que estoy claro. Dios es, punto. Y lo tengo claro. No necesito que me vengan a dar clases, explicaciones, ni como hacemos nosotros, leernos 800 libros, nada. Ya estamos claros. Nosotros, por eso el curso de milagro nos habla que estamos en la oscuridad. Pero no es porque seamos malos, oscuros y malvados, nada. Es que este movimiento para nosotros nos aterra. A nosotros nos aterra la luz. Por eso siempre digo, cuando nos morimos decimos que vamos al túnel de la luz, que va la luz al túnel, el final del túnel la luz. Y bien, pueden estar los chistes, no vayas a la luz, porque la luz es la muerte, a un nivel inconsciente. Bien, la polaridad es como una puerta que en un lado tiene escrita la palabra entrada y en el otro la palabra salida, pero siempre es la misma puerta, según el lado por el que nos acerquemos a ella. Vemos uno u otro de sus aspectos. A causa de este imperativo de dividir lo unitario en aspectos que luego hemos de contemplar sucesivamente, se crea el concepto de tiempo, porque de la contemplación con una conciencia bipolar, la simultaneidad del ser se convierte en sucesión. ¿Ven? Lo que es uno, ahora yo solo lo veo, como dice el curso de milagros, causa-efecto, 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 como algo separado. Causa-efecto unido es el ser. Pero ahora, debido a esto, a que hemos dividido lo unitario, tenemos que percibir y percibimos así. Si detrás de la polaridad está la unidad, detrás del tiempo se halla la eternidad. ¿Qué frase esta, eh?
Una aclaración. Entendemos eternidad en el sentido metafísico de intemporalidad, no en el que le da la teología cristiana, de un largo infinito continuum de tiempo, ¿no? Como dicen los cementerios, ¿vieron? Pax in eternum. Que no vamos a la eternidad cuando nos morimos nomás. Porque es el sueño eterno, ya no se despierta, parece que tiró la pata, que crepó. ¿No? No, eternidad en el sentido metafísico de intemporalidad, o sea, de no tiempo, ¿no? Es un no tiempo. La polaridad de nuestra conciencia la experimentamos subjetivamente en la alternancia. Alejandro dice, somos una luz brillante. Sí, sí, eso es lo que somos. Claro. Pero ¿quién es una luz brillante? ¿Quién? Ahí está el tema. ¿Quién? ¿No? Por eso, este tema de la mente, hay que darse tiene que pasar mucho tiempo, les digo, porque yo también estoy en eso, de que yo estoy en otro lado, ¿eh? ¿Qué es la mente? Porque cuando hablamos de la mente, vieron que estamos con lo de la mente pequeña, el cerebro, hay mucha confusión ahí. ¿Qué es la mente? ¿Por qué me dicen que soy mente? ¿No? ¿Quién experimenta? ¿No? Nosotros, el ser, la nada, fíjense en Cauchense que decía que el ser es la nada. Ustedes se creen que son alguien, tienen nombre, apellido y número de DNI. Ese es una luz brillante. Solo soy una luz brillante en la unidad, cuando tengo visión, cuando puedo ver todo como uno. Eso es ser una luz brillante. No ser brilloso, exitoso, bueno, porque todas esas cosas para el mundo está todo muy bien, pero estamos hablando de nuestra esencia, ¿no? Ahí está nuestro verdadero poder. Eso es ser una luz brillante. Por eso yo le puse ser una luz brillante, siémbralo en tu mente, para que lo recuerde en mi mente. No para que ahora ande faroleando, como decía mi abuela. Ay, deja de farolear, decía. Vieron que está la canción esa de La Farolera. A darme importancia que yo soy una luz brillante. ¿No? Por eso es que el lenguaje es muy dual. Nosotros no nos podemos separar de este que somos, ¿no? Ahí estamos bien unidos, ¿no? A este estamos bien agarrados. Ahí está Ekit, ¿no? Por eso les digo, este libro, ahora lo estamos viendo la preliminar, obviamente que acá no es nada esto que se está contando, a comparación de lo que viene, que se van a quedar con la boca abierta. Esto es como un aperitivo que vamos a ir despacito, porque se nos dicen cosas que son que si no tengo la mente abierta, o sea, si quiero entenderlo como persona, como personaje, no lo voy a entender este libro. No, es imposible. Necesito hacer un pasito atrás y leerlo desde otro espacio, ¿no? La polaridad de nuestra conciencia la experimentamos subjetivamente en la alternancia de dos estados que se distinguen claramente uno de otro: la vigilia y el sueño, estados que nosotros experimentamos como correspondencia interna de la polaridad externa, día-noche de la naturaleza. Fíjense, hasta en eso también hay polaridad. En todo, es que todo es polar. Todo, absolutamente todo acá en esta experiencia, ¿no? Por eso, subjetivamente, o sea, desde este que yo creo ser, yo experimento que ahora es de día y después experimento ahora es de noche. Duermo, me despierto. ¿Sí? Por lo tanto, hablamos corrientemente de un estado de conciencia diurno y un estado de conciencia nocturno,
o del lado diurno y el lado nocturno del alma. Íntimamente unida a esta polaridad está la distinción entre una conciencia superior y un inconsciente. Por lo tanto, durante el día, esa región de conciencia que habitamos por la noche y de la que surgen los sueños es para nosotros el inconsciente. Bien mirada, la palabra inconsciente no es un vocablo muy afortunado, por cuanto que el prefijo in denota carencia e inconsciente no es lo mismo que falto de conciencia. Durante el sueño nos encontramos en un estado de conciencia diferente, no en falta de conciencia, sino solo una denominación muy imprecisa del estado de conciencia nocturno, a falta de palabra más adecuada. Pero, ¿por qué nos identificamos tan evidentemente con la conciencia diurna? ¿No? Fíjense en que ellos les dan nos está mostrando una manera, ¿no? Porque es cierto, si prestamos atención, in significa sin, carencia, ¿no? Y no es que el inconsciente es que yo, porque acá en el mundo le llamamos que alguien que está inconsciente es que perdió la conciencia, que no tiene conciencia, ¿no? Y entonces atribuimos a que cuando dormimos es como que el inconsciente se libera, ¿no? Y como que, bueno, los sueños, tenemos unos sueños y como que, bueno, fue un sueño, me desperté y ya está. En los que estamos acá, cuando estamos en el estado de vigilia, en esta conciencia diurna, estamos muy identificados con lo que sucede, ¿no? Acá la película, ¿no? Y ahora vamos a ver, dicen, desde la difusión de la psicología profunda estamos acostumbrados a imaginar nuestra conciencia dividida en estratos y a distinguir entre un supraconsciente, un subconsciente y un inconsciente. Esa clasificación en superior e inferior no es obligatoria, desde luego, pero corresponde a una percepción espacial simbólica que atribuye al cielo y a la luz el estrato superior y a la tierra y a la oscuridad el estrato inferior del espacio. Si tratamos de representar gráficamente este esquema de la conciencia, podemos trazar la siguiente figura. Ellos muestran una figura, ¿no? Porque sabemos que la conciencia sería lo que somos, el todo, ¿no? O la nada. O sea, esa es la luz, la conciencia. Eso es lo que somos. Pero esa luz pasa a través de un prisma en nuestra experiencia, ¿no? Cuerpo, mente, emoción. Por eso yo les digo, no confundan. Porque acá a todos nos gusta hacer luz. No sé por qué, la verdad que es un problema que tenemos. Porque si ya lo somos, ¿para qué me tengo que preocupar? Pero no lo soy yo como persona. Porque el problema es la persona, ¿no? Entonces acá hay una representación donde la conciencia aparece dividida como en estratos. Que ahora vamos a ver el esquemita, ¿no? Donde se nos muestra este famoso lío, ¿no? Que muchos a veces confunden, ¿no? Con esto del consciente, el inconsciente. A veces, bueno, hay diferentes filosofías, ¿no? Que les llaman de otra manera y todo esto. Bien. Entonces, el supraconsciente, yo acá pensé que había tomado un poquito de agua. Y ustedes vieron lo que está pasando acá, se matarían de la risa, porque mi otra perra está abajo de la silla donde yo estoy sentada y ella quiere estirar sus patitas y me empuja y no sé dónde me quiere llevar, que la silla tiene ruedita. Y acá yo estoy que me acerco y ella me vuelve a empujar. Bien. O sea que vamos a repetir para acordarnos bien. Todo ese circulote así que vemos, podríamos llamar que es la conciencia. Este esquemita, fíjense que tiene dos líneas así, y ellos ponen como en el centro la palabra subconsciente, debajo está inconsciente y dice ilimitado y objetivo. Al inconsciente le llaman ilimitado
y objetivo. Y al supraconsciente le llaman limitado subjetivo. Y ahora vamos a ver por qué, porque claro, ustedes verán este esquema y se preguntarán qué es lo que está pasando, ¿no? El círculo simboliza la conciencia que todo lo abarca y que es ilimitada y eterna. ¿Ven? El círculo que acabamos de ver recién simboliza la conciencia, que es lo que somos en realidad, que todo lo abarca y que es ilimitada y eterna. Por lo tanto, la periferia del círculo, esa línea que vemos nosotros en el esquema, ¿sí?, tampoco es límite, sino un símbolo de aquello que todo lo abarca. ¿Ven? Como tenemos que representar de alguna manera, entonces pareciera como que el círculo está hecho sobre un espacio, ¿no? Bueno, este caso, ni me acuerdo el color que era, verde, ¿no? Y que se trazó un círculo, entonces veo un límite yo. Pero ese límite no existe en realidad. La conciencia es todo. Pero para efectos de poder graficar, los autores lo grafican así, ¿no? El ser humano está separado de esto por su yo, lo que da lugar a la creación de su supraconsciente, y fíjense que está entre comillas, subjetivo y limitado. O sea, subjetivo y limitado significa que las cosas son como yo las veo, ¿sí? Subjetivamente. Y es limitadito, porque yo la veo así y hasta acá. No puedo ver más que hasta ahí. Y el otro va a ver desde su subjetividad otra cosa y con sus límites, sus propios límites, ¿no? Por lo tanto, no tiene acceso al resto de la conciencia, es decir, a la conciencia cósmica, a esta famosa que Jung llamó el inconsciente colectivo. Para nosotros nos es desconocida. La línea divisoria entre su yo y el restante mar de la conciencia no es, sin embargo, un absoluto. Más bien podría denominarse una especie de membrana permeable por ambos lados. Esta membrana corresponde al subconsciente. Contiene tanto sustancias que han descendido del supraconsciente, olvidadas, como las que afloran del inconsciente, por ejemplo, premoniciones, sueños, intuiciones, visiones, ¿no? Por eso les voy a mostrar de vuelta el esquema, porque ahora seguro que leí todo esto y ya no podemos asociar una cosa con la otra, ¿no? Entonces, como si hubiera acá, ¿no?, en esta franja, ¿ven?, que se llama subconsciente, esto fuera como una membrana en donde lo que está acá en el inconsciente, ¿sí?, como fue olvidado, baja, ¿sí?, como que estuviera ahí, ¿sí?, oculto, pero que este inconsciente es ilimitado y objetivo. Ustedes, si nos vamos a lo que dice el curso de milagros, o a lo que dice este gráfico famoso del iceberg, fíjense en que nosotros somos conscientes apenas un 5%, y el resto es todo inconsciente. Por eso nuestra experiencia es totalmente inconsciente, ¿sí? Yo soy consciente, o sea, subjetivo, lo que yo veo. Por eso yo veo lo que creo. Cada uno acá ve lo que cree. Y no puede ver más que ahí. Por eso parece que todos vemos diferentes cosas. Pero en el inconsciente todos veríamos igual, porque es compartido, es colectivo lo que está ahí, lo que hemos negado entre todos, ¿sí? Parece que tuviéramos cada uno un inconsciente personal de mis cosas, mis cositas privadas que yo he negado, pero ya sabemos que eso forma parte, ¿no?, de la psique, que ya es otro tema que se encarga la psicología y todo esto. Hablando a nivel metafísico, ¿sí?, todo esto, ¿sí?, que mi supraconsciente limitado y subjetivo no puede captar, ¿no?, pasa al inconsciente, ¿no? Y hay una membrana. Yo espero que estas dos perras no me vayan a apagar la computadora. Ustedes se ven que todo desaparece porque entre Morena y Mía me apagaron todo. Esa membrana va, ¿no?, a como permitir o no
que suba o no ese contenido que está ahí en el inconsciente. Por eso Jung dijo que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, o sea, que lo vea, no voy a despertar, integrarme. Bueno, él le llamaba la individuación, ¿no? El problema es que estamos todos desintegrados, podríamos decir, ¿no? O sea, la mente está dividida, hay una disociación interna. Por eso es que el problema de las relaciones, que no me puedo relacionar con este, con el otro, porque es que el otro ve de una manera y yo veo de otra, ¿no? Es imposible, o sea, fíjense, en el mundo es así. Podemos establecer ciertos acuerdos y cosas, ¿no? En las que, bueno, es más, hasta hemos inventado leyes y cosas que todos tenemos que cumplir para que haya un aparente orden, ¿no? Por ejemplo, decimos, andar desnudo por la calle está mal, entonces nadie va desnudo, ¿me entiendes? Es compartido. Pero no con respecto a los puntos de vista, porque los puntos de vista son muy subjetivos. Y cuando yo no me puedo mover de mi punto de vista, estoy cerrado, o sea, no tengo apertura mental. Y solo ve el que se abre. El que no puede abrirse no ve nada. Sí, puede ver televisión, videos de YouTube también, pueden ver cualquier cosa, pero no van a ver realmente, ¿no? Bien, por eso hice acá otra vez el hilo para atrás para que ustedes lo puedan... igual este cuadrito después, si quieren, lo buscan ahí en el video y lo vuelven a leer para recordar, porque los términos para nosotros, además, esto de supraconsciente, fíjense en que ponen como comillitas, ¿no? Los autores para explicar esto, ¿no? Por eso es que esta división que hacen ellos, ahora van a ver cuando la explican un poquito más profundo, van a ver cómo nos van a ir cayendo muchas fichas, ¿no? Porque para nosotros esta idea del todo, la nada, que el yo, que no sé qué, que la división, que la membrana, como no lo vemos, no lo podemos ver, ¿sí? Solo sabemos que funciona, si es un mecanismo, ¿sí? Es un funcionamiento, así funciona la mente. Para nosotros, bueno, es que no lo cuentan y bueno, pero si estamos atentos vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que funcionamos así. Si una persona se identifica exclusivamente con su supraconsciente, reducirá la permeabilidad del subconsciente, ya que las sustancias inconscientes le parecerán extrañas y por consiguiente generadoras de angustia. Por eso cuanto más reprimimos, más angustia generamos en realidad, porque no queremos ver, o sea, no querer ver está asociado con esto, ¿no? Con no dejar que aflore. Por eso el miedo a mirar adentro, o como dice Antonio Blay, mirar para ver, es que nosotros no queremos ver nada. Queremos que se nos pase, a ver, que se me cure todo rápido, por favor, ¿eh? Pero yo no quiero ver nada. No quiero ver eso que he negado. ¿Bien? Entonces, la mayor permeabilidad puede infundir facultades de medium. O sea, más permeable es esa membrana, más dejo que pase la luz, la claridad, más se expande la conciencia. Ahora, si yo solo me quedo, no dejo, ¿vieron como decía Michael Singer? Que no pasa, que no dejo que las impresiones pasen y pasen. Yo retengo, o sea, como que trato de que todo quede ahí, tapado. Entonces va a suceder, ¿no? Que nunca voy a poder, entre comillas voy a decir sanar, porque ahora vamos a ver que todo el proceso de sanación tiene que ver con esto. El estado de iluminación o de la conciencia cósmica no se alcanzaría más que renunciando a la divisoria. ¿Vieron que hoy en día todos quieren estar en la conciencia cósmica? Por eso les digo que me elevo, que soy luz, que no sé qué. Claro, esa es la verdad, pero es que nadie está ahí, o sea, es que nos contamos unos cuentos, ¿no? Habrá quienes sí, no estoy diciendo que no exista, pero no es personal esto, es impersonal, ¿no? De manera que supraconsciente e inconsciente fueran uno.
el estado de iluminación o la conciencia cósmica no se alcanzaría más que renunciando a la divisoria. Por eso el curso de milagros me dice que la expiación es cuando acepto, al aceptar la expiación, reconozco que la separación jamás sucedió. ¿Ven que todo es lo mismo? Todo es lo mismo. Entonces, desde luego, este paso equivale a la destrucción del yo, cuya evidencia se encuentra en la delimitación. ¿Mm? O sea, yo no puedo... Por eso vieron que no me acuerdo quién era que preguntaba esto del ego hace un rato, ¿no? Hola, Gloriana. No me acuerdo quién era que preguntaba. Ah, Luis, acá Luis preguntaba lo del ego, ¿no? Claro, porque parece que el que comprende es acá, de esta mente intelectual, ¿no? Pero es que este es el que estorba, porque fíjense en que Michael Singer le llama la voz en la cabeza. Es que o pienso, vieron que cuando el famoso filósofo que dijo pienso, luego existo, claro, porque yo me pienso, digo yo, entonces creo que existo. O sea, en realidad tendría que ser pienso y creo que existo. En realidad, solo existo cuando no pienso. Cuando pienso con la cabeza. O sea, cuando estoy en el yo, en mi voluntad propia, en mi pensamiento propio, en mi manera de ver, en mi particular manera de ver, en mi punto de vista, es que no puedo ser luz. Y el que es luz ni siquiera lo publica en el Facebook. Dice, soy luz. No sé. Ay, yo antes hacía cada chorrada con eso. Por eso les digo, yo ahora me río. Se los cuento a ustedes porque capaz que ustedes todavía están ensimismados en eso y no les quiero destruir el castillo. Si ustedes quieren imaginar eso, imagínenlo, ¿eh? Pueden imaginar lo que quieran, ¿sí? Pero tenemos que comprender, ¿sí? Que, a ver, si soy luz, pero yo estoy teniendo una experiencia acá que me toco mi pierna yo ahora y yo la siento como que es un músculo así, muy ¿no? Yo no me veo que haya desaparecido todo, que no. Eso sucede cuando dejo de soñar, ¿no? Me dice el curso de milagros. Ya no necesito más soñar que soy un cuerpo, ni un mundo, porque ya no hay más división, no hay separación en mi mente. Mientras tenga miedito a Dios, no voy a querer volver con papito Dios. Por mucho que yo diga y sepa que soy luz. Yo soy eso, no puedo dejar de ser el ser, por más mucho que quiera. Acá me puedo creer que soy Napoleón Bonaparte, Enrique IV, Cleopatra y Carolina de Mónaco, que me creo lo que quiera. Pero mi verdadera identidad es una, o sea, toda pegada, unida a mis otros aspectos de mi mente, que yo ahora llamo que son los demás, que son otros, que están ahí fuera. Claro, porque nos percibimos en un mundo polar. ¿Bien? O sea que esto no se trata ni de destruir al ego, ni matar otros cuerpos para que no quede nadie y yo sea uno. Porque si yo solo hay uno, ¿qué hacen estos otros acá? Los voy a matar a todos, pum. No, la unidad no va por ese lado. Así que depón tus armas, como dice el curso de milagros. ¿No? Bien, entonces el estado de la iluminación o de la conciencia cósmica no se alcanzaría más que renunciando a la divisoria, ¿bien? A la separación, de manera que supraconsciente e inconsciente fueran uno. Desde luego este paso equivale a la destrucción del yo, cuya evidencia se encuentra en la delimitación. Por eso yo necesito separar el uno o lo otro. Este sistema de pensamiento del ego funciona así, uno o lo otro. Si es luz, no puede ser oscuro. Si es oscuro, no puede ser luz. Si es verde, no es blanco. Si es blanco, no es verde. Ah, es chiquito, grande. Todo así. Todo el tiempo así estamos. En la terminología cristiana, este paso está descrito con las palabras yo, supraconsciente, y mi Padre, inconsciente, somos uno. Yo sé que a ustedes les debe sonar raro ver supraconsciente, porque siempre vemos consciente. Pero después van a ver por qué ellos le llaman supraconsciente. Porque a mí también... Porque hay una idea, por ejemplo en el Ho'oponopono, que piensan que el supraconsciente, el superconsciente es Dios. Claro, porque en realidad nosotros somos Dios, si somos el Hijo de Dios, ¿no?
pero como yo me creo separado, ahora dije yo, y entonces mi padre pasó al inconsciente. El Espíritu Santo está en el inconsciente, ¿no? Está todo enterrado ahí. Por eso no llamamos Espíritu Santo, y decimos, no responde, claro, está negado. Yo y mi Padre somos uno, fue lo que dijo este famoso Jesús, ¿no? Que es lo que estaba diciendo, que estamos unidos, ¿no? Por más que creamos que estamos separados, ¿no? Bien. La conciencia humana tiene su expresión física en el cerebro. Fíjense, la conciencia humana tiene su expresión física en el cerebro, atribuyéndose a la corteza cerebral la facultad específicamente humana del discernimiento y el juicio. Por eso a todos nos parece que pensamos con el cerebro, porque es la expresión física. Es como decir, el corazón podría ser la expresión física, ¿no?, de esa energía de amor que somos, ¿no? Son como la expresión. Bien, porque yo acá, ustedes todos creemos que pensamos con el cerebro, bien, y que realmente es nuestra experiencia así. No es de extrañar que la polaridad de la conciencia humana se refleje claramente en la anatomía misma del cerebro. Por eso, este estado divisorio se refleja en tener un cerebro dividido por un cuerpo calloso. Nuestro cerebro no está unido, o sea, sí está unido por el cuerpo calloso, ¿no? Pero nuestro cerebro tiene 2 hemisferios. Como es sabido, el cerebro se compone de 2 hemisferios, unidos por el llamado cuerpo calloso. En el pasado, la medicina trató de combatir diferentes síntomas, como por ejemplo la epilepsia o los grandes dolores, seccionando quirúrgicamente el cuerpo calloso, lo que se cortaban todas las uniones nerviosas con los 2 lóbulos, ¿no? Ahí se comisurotomía, ¿no? Porque se creía, ¿no?, que el problema era que si no había este problemita, ¿no?, del cuerpo calloso, es como que, no sé, sería que se interrumpía se podían unir los hemisferios. Yo no sé porque no sé nada de medicina ni de estas cosas, ¿no? Pero fíjense en que ya en el pasado parecía, ¿no?, como que habían descubierto, ¿no?, que estos grandes dolores y todo, ¿no?, si le sacaban ese cuerpo calloso, se rompían las uniones nerviosas entre los 2 lóbulos, ¿no? Bien. A pesar de lo aparatoso de la intervención, a primera vista apenas se observaban deficiencias en los pacientes. Así se descubrió que los 2 hemisferios son como 2 cerebros que pueden funcionar independientemente, pero al someter a los operados a determinadas pruebas, se vio que los 2 hemisferios cerebrales se distinguen claramente tanto por su naturaleza como por sus funciones respectivas. Ya sabemos que los nervios de cada lado del cuerpo son gobernados por los hemisferios contrarios, ¿no? Entonces lo sabemos todos, ¿no? Por eso el que es zurdo domina, o sea, la parte del hemisferio derecho domina, predomina, podemos decir, por eso usan toda esta parte izquierda, ¿no?, para escribir y todo. Y el que predomina al izquierdo usan la mano diestra, ¿no?, la derecha. La parte derecha del cuerpo humano. Bien. Si se vendan los ojos a uno de estos pacientes y se le pone, por ejemplo, un sacacorchos en la mano izquierda, él es incapaz de nombrar el objeto, es decir, no puede encontrar el nombre que corresponde al sacacorcho que está palpando, pero no tiene dificultad alguna en utilizarlo adecuadamente. Fíjense. Sabe usarlo, pero no lo puede nombrar. Cuando se le pone el objeto a la mano derecha, ocurre todo lo contrario. Ahora sabe cómo se llama, pero no puede usarlo. ¿Qué cosa esto, no? Bueno,
experimentos, cosas hechas con el cerebro, hay millones, ¿no? Aquí en el mundo, ¿no? Bueno, lo más apasionante es el trabajo que hizo Jacobo Grinberg, ¿no? ¿Quién vino? Luzma, de Colombia. Ah, bueno, no, pero espera porque yo no te puedo aconsejar nada, Luzma. Mira, yo te voy a explicar algo. No sé si vos entras por primera vez al canal. Yo no soy ni explicadora, ni facilitadora, ni medium, ni astrólogo, astroloca, no soy nada, nada, yo no soy nada. Yo solamente soy aparentemente una persona, como vos y como cualquiera, que agarra, y en el canal este, que es el que tengo acá en este canal, pongo cosas y comparto, ¿sí? De cosas. Para llegar a la parte del cáncer, todavía nos falta más o menos por el video, vamos a ir cuando vayamos por el encuentro número, no sé, 20 o 30, no tengo ni idea, porque esto va a ser largo, ¿sí? Yo no te puedo decir nada, porque a mí no me gusta decir, porque yo no sé, no tengo ni idea. Yo lo que acá estamos haciendo es estudiando este libro para comprender por qué nos enfermamos, de cualquier cosa, no de cáncer ni de la gripe. Nosotros creemos que un cáncer es más terrible que una gripe, y ese es nuestro problema. Pero es que enfermarse es cualquier cosa, enfermarse, ¿no? Bien, claro. Sí, sí, no, está bien. Pero yo te quiero explicar, Luzma, para que vos entiendas, porque a mí es un compromiso. Yo no te puedo decir que tu hermana haga esto, ¿no? Porque yo no sé. ¿Entendés? Lo peor que podemos hacer es aconsejar al otro que haga tal cosa, porque yo podría estar causándote un daño a vos y a tu hermana, y no quiero cargar con eso. Esto es algo que tenemos que descubrir por nosotros mismos. Estamos en un momento ya, todos como conciencia, estamos lo suficientemente maduros para comprender que la sanación comienza por mí mismo, que nadie puede sanar a otro, ¿sí? Nadie puede sanar a otro, ¿no? Eso también es un cuento. Solo podemos ayudarnos entre todos. Por ejemplo, esto es una ayuda muy buena porque comprendemos de dónde proviene la enfermedad. Pero nosotros no sabemos. Mira, como herramientas en el mundo, pero yo te digo de cosas que yo he escuchado, no que yo diga que es cierto, ¿eh? Está la biodescodificación, las constelaciones, qué sé yo, hay montones de cosas ahí fuera, ¿sí? Ahora, de ahí a que den resultado o no, yo no sé, ¿sí? Porque yo he conocido casos, mira, te voy a hacer un ejemplo para que vos veas. Yo tenía un amigo, ¿no? Así, realmente, ¿no? En lo que llamamos esto la vida real, que él canalizaba a la Virgen de verdad, a la Virgen, sí. Él era vidente, ¿sí? Él podía escuchar lo que la Virgen le decía y se lo eh, transmitía a otras personas aparentes que iban a verlo. Algunas personas le llamaban sanador, otros le llamaban vidente, otro curandero, y cada uno le ponía un nombre diferente. Pero resulta que vos cada vez que ibas a verlo a él, él te decía, yo no hago nada. Yo no me tenés que agradecer a mí, decía él, porque es la Virgen a través mío. Si era el caso de que la persona aparentemente se tenía que curar, se curaba, y hubo otros casos que no. Y resulta que esta persona, vos fíjate, con 61 años, murió. A los 61 años, de una enfermedad así, de golpe, pim pum pam, y se murió. ¿Bien? ¿Cómo? Diríamos, si él canalizaba a la Virgen. ¿Por qué la Virgen no lo salvó a él? Si él era especial. ¿Ven? Hay mucha confusión ahí en el mundo, hay que tener mucho cuidado. Yo siempre digo, no hay que confundir. Yo, por ejemplo, cuando estoy enferma voy al médico. ¿Qué quieren que les diga? Acá en el mundo, mi cuerpo, yo voy a los médicos, me opero, si me toca operar, si me toca que hacer esto, lo otro. Hay cosas que trato de que si puedo con mi mente, por mi comprensión, y puedo darme cuenta por qué mi cuerpo, como es lo que estamos aprendiendo en este libro, está enfermando de tal cosa, y no tengo miedo, accedo ahí, me entrego un poquito.
Pero como yo tengo mucho miedo igual todavía, entonces voy al médico y le pregunto, me hago análisis, no sé qué. Yo no confundo, no mezclo lo espiritual con lo terrenal. Para mí lo de acá es lo de acá. Y lo de Dios es lo de Dios. Y yo tengo mucha fe en Dios, ¿eh? Pero no por eso yo me voy a meter en esos campos porque yo sé que hoy en día está así la cosa. ¿Mm? Pero sostengo también, como muchos sostienen, que se puede sanar cuando uno integra su mente. Pero ¿qué pasa? Tenemos mucho trabajo para hacer. Entonces, si yo una cosa, como una vez la escuché decir a Susana Ortiz, ¿no? Que es una gran explicadora del curso de milagros, y muy buena, por cierto, que mucha gente accede al curso de milagros o cualquier cosa porque tienen un problema y lo quieren solucionar. Y ese es el mismo obstáculo, el estar en la espiritualidad para que se te solucione el problema. Ahí es donde no se te soluciona nunca. Yo se los digo porque mi experiencia también. Yo lo tuve que experimentar mucho eso, ¿eh? Por ejemplo, mira, yo sufro porque vivo en la misma casa en la que nací, desde que soy niña. No veo la hora de irme de esta casa, pero la verdad, no quiero vivir en esta casa. Pero no porque practique la espiritualidad me va a venir el milagro y me voy a ir de esta casa. ¿Me entienden? Es que es otro el camino, ¿no? Es otra comprensión más profunda. Por eso hay que abrir la mente. Abran sus mentes. Porque si no, Dios no puede entrar. Golpea, golpea, la puerta está cerrada. Porque yo estoy queriendo que las cosas sean como yo quiero. ¿No? Ajá, el inconsciente es Dios, claro. Sí, es que en realidad el inconsciente, claro, sería como si fuera Dios, o sea, el amor que hemos enterrado, Oscar. Está bien, sí, sí, es que tal cual es así. Nosotros creemos que el inconsciente es todo cosas malas. No, es que el inconsciente es lo que he negado, lo que he reprimido. Por eso ahora me siento carente y separado. Es lo que dice el curso de milagros. ¿Sí? Por eso hay que... Esto no es una cosa, hay que ser muy amables con uno y tener paciencia. Porque, como dice el refrán, Roma no se hizo en un día. Entonces, claro, nosotros, yo los entiendo, porque a mí también me pasa. A veces, cuando tenemos un problema, ¿no? Bueno, lo que nosotros llamamos problema aquí en el mundo, fíjense, observen, comiencen a observar cómo enseguida, ¡pa!, automáticamente la mente quiere resolver, la mente ego, ¿no? La mente separada. Y ahí nos ponemos a pensar, a pensar, a pensar, ¿no? Como dice Ángeles ahí, ¿no? Pienso y no existo. Es que es cierto, cuando pienso, no soy yo, no soy quien soy, ¿no? Soy el que creemos ser todo. Acá estamos todos con el mismo problema. Bien. Ahora fíjense, ustedes pruébenlo, porque esto yo siempre digo, todo hay que llevarlo a la práctica. Probarlo, pruébenlo. Hagan como los niños que juegan y experimentan la vida. ¿Mm? Cuando yo tengo X problema, voy a decir X problema porque no sé cómo llamar el problema. Pueden ser varios. Ya sea como en este caso Luzma, que comenta de su hermana. O sea, todo para nosotros que, o sea, nos causa dolor es un problema, obviamente. A mí también, si yo tuviera un ser querido que se enferma, también voy a estar igual que Luzma. Me voy a sentir igual porque somos todos iguales. Entonces, fíjense en que más nos empecinamos o nos encasquetamos, bueno, acá en Argentina decimos encasquetamos, no sé, en otros países como se diría, obstinamos, es que menos vemos la solución. Es increíble. Ahora, cuando confiamos, cuando hacemos ese pasito atrás y lo dejamos, tenemos que aprender a dejar, a dejarlo. No sé, confío en que hay algo más grande que yo que sabe. Quizá eso, por ejemplo, en el caso de Luzma, es más sanador que no sé, preocuparnos, angustiarnos, sufrir, ¿no? Todo eso que hacemos nosotros, ¿no? Es mucho más sanador. Pero nosotros le tenemos miedo a eso. Porque es como entregar todo, es como, ay,
y no sé, porque no confiamos, ¿ven? No tenemos suficiente confianza. ¿Saben lo importante que es cultivar la confianza? Es que es maravilloso. Por eso, fíjense en que en el curso de milagros, las características del Maestro de Dios, la primera es la confianza. Tiene 6 etapas y después vienen las siguientes, ¿no? No se apuren, no vayan con apuro porque es mejor la paz, siempre mejor con paz. Ajá, ¿qué dice Oscar? Y parte del ego es inconsciente. Claro, sí, también parte de... Es como que en el inconsciente estaría todo, todo está en el inconsciente. O sea, somos conscientes de una pequeñísima parte, ¿no? De lo que podemos llegar a captar acorde a nuestro, yo siempre digo a nuestro miedo, ¿no? Porque es como que, para hacer una analogía, ¿no? Como que todo lo que somos está enterrado. Entonces ahora es que en realidad es el miedo el que nos dirige, es ese pedacito, ¿ven? Nosotros tenemos miedo de que todo eso que enterramos salga a la luz, salga, aflore. ¿Mm? Por eso hacemos todas esas cosas. No es que lo hagamos porque seamos malos, ni que los otros lo hagan porque son malos. Es por miedo, es por miedo. Solamente cuando empezamos a comprender que todo lo hacemos por miedo, van a ver que nos vamos a volver más compasivos, ¿no? Con nosotros mismos y con los aparentes demás, ¿no? ¿Qué dice Luzma? Ajá. Exacto. Lo que dice Luzma es que así, ¿ves? Así es lo maravilloso. Luzma, es yo estar en paz para poder acompañar a mi ser querido desde ese espacio. Porque si yo estoy en paz, entonces transmito paz. Y es lo mejor que le puedo dar a los demás, ¿no? Bueno, a los parientes demás, ¿no? Porque es que eso se contagia. Me parece maravilloso. Por eso traten de no dejar que justamente esta mente loca, yo le llamo la mente loca, bueno, muchos le llaman la mente loca, es como una desquiciada, ¿no? Que nos tiene acá a maltraer. El ego, su gran arma es el miedo, lo usa mucho, ¿no? Para que nos asustemos, ¿no? Esta es una cosa, del ejemplo que dan, a mí me resultó una cosa, me asombró, ¿no? Pero claro, ahora ellos explican por qué pasa esto, porque claro, como vieron que los hemisferios rigen, digamos, como a los lados contrarios, ¿no? Debe ser que pasa por eso. Al igual que las manos, fíjense, los oídos y los 2 ojos están unidos al hemisferio cerebral contrario, fíjense en esto, ¿ven? O sea, el ojo izquierdo está unido al hemisferio derecho y el ojo derecho está unido al hemisferio izquierdo. Y los oídos, lo mismo, ¿no? En otro experimento, a una paciente operada de comisurotomía, se le presentaron diferentes figuras geométricas al tiempo que se le tapaba el ojo derecho y el izquierdo. Cuando se proyectó un desnudo ante el campo visual del ojo izquierdo, por lo que la imagen solo podía percibirse por el hemisferio derecho, la paciente se sonrojó y se rió. Pero a la pregunta del investigador de qué había visto, contestó: nada, solo un fogonazo, y siguió riéndose. Es decir, que la imagen percibida por el hemisferio derecho produjo una reacción, pero ésta no pudo ser captada por el pensamiento ni planteada con palabras. Si se llevan olores a la fosa nasal izquierda, ¿no? También se produce una reacción correspondiente, pero el paciente no puede identificar el olor. Si se le muestra a un paciente una palabra compuesta, como por ejemplo baloncesto, de manera que el ojo izquierdo solo puede ver la primera parte, balón, y el derecho la segunda, cesto, el paciente leerá únicamente cesto, pues la palabra balón no puede ser analizada por el lóbulo derecho. Vieron que toda la parte izquierda nosotros es la que usamos para poder leer, escribir, hacer cuentas, ¿no? Todo eso lo racional, ¿no? Es increíble. En las constelaciones y en esto que se llama la PNL,
¿cómo es? Transaccional. Bueno, muchos, ¿no?, que han estudiado todo esto han descubierto también estas cosas. ¿Mm? Por eso cuando estamos en esa parte izquierda, ¿no? Vamos a llamarle así porque ahora estamos hablando de esto, ¿no? No estamos con el curso de milagros. Es que nos contraemos, estamos contraídos en miedo, ¿no? Cuando unimos los dos hemisferios, ¿no? Eso es la visión, ¿no? Es pensar holísticamente, ¿ven? Ahí estamos en expansión. Y no sentimos miedo. Entonces podemos tomar actitudes como la que habla Luzma, que estaba explicando que ella puede practicar Ho'oponopono para estar en paz y acompañar a su hermana, ¿no? Podemos estar en otro espacio, ¿sí? Bien, entonces con estos experimentos desarrollados y elaborados en los últimos tiempos se ha recopilado información que puede condensarse así. Uno y otro hemisferio se diferencian claramente por sus funciones, su capacidad y sus respectivas responsabilidades. El hemisferio izquierdo podría denominarse el hemisferio verbal. Tenés que tomar un poquito. Pues es el encargado de la lógica y la estructura del lenguaje, de la lectura y la escritura. Por eso a mí a veces me resulta cómico, ¿no? Cuando decimos, ay, esa persona es muy mental. Porque es que, no, lo que pasa es que usamos más un hemisferio que el otro, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos comprender, ¿sí? Vamos a suponer un libro, un texto, lo que sea, o un problema matemático, o no sé, o cosas de la vida diaria, como cocinar una torta, no sé, todas esas cosas. Es que tenemos que usar esa parte, ¿no? Porque tengo que leer la receta, comprender lo que dice, no sé qué, depende de lo que vaya a hacer. Porque esa parte de nuestro cerebro descifra analítica y racionalmente todos los estímulos de estas áreas. Es decir, que piensa en forma digital. El hemisferio izquierdo es también el encargado del cálculo y la numeración. La noción del tiempo también se alberga en el hemisferio izquierdo. ¿Ven? Por eso cuando usamos mucho esa parte, estamos contraídos, estamos más en el tiempo lineal, ¿no? Ahí es donde nos preocupamos, nos viene chuchi, ¿no? Todas las cosas. En el hemisferio derecho encontramos todas las facultades opuestas. En lugar de capacidad analítica, esta parte permite la visión de conjunto de ideas, funciones y estructuras complejas. Esta mitad cerebral permite concebir un todo, figura, partiendo de una pequeña parte, una parte del todo, ¿no? Al parecer, debemos también al hemisferio cerebral derecho la facultad de concepción y estructuración de elementos lógicos. O sea, esa capacidad de abstraer, ¿no? Que no existen en la realidad. Es donde esa parte nos permite ver más allá. Por eso los artistas, todo esto, los pintores, los músicos, todo, usan más esa parte, ¿no? Pero tienen que usar la otra también, no pueden usar una sola. Estamos hablando de la que predomina, ¿no? En el lóbulo derecho encontramos únicamente formas orales, arcaicas, que no se rigen por la sintaxis, sino por esquemas de sonidos y asociaciones. Tanto la lírica como el lenguaje de los esquizofrénicos son exponentes del lenguaje producido por el hemisferio derecho. Aquí reside también el pensamiento analógico y el arte para utilizar los símbolos. El hemisferio derecho genera también las fantasías, los sueños de la imaginación y desconoce la noción del tiempo que posee el hemisferio izquierdo. Por eso vieron cuando nosotros estamos, no sé, haciendo algo que nos gusta mucho, no sé, pónganle pintar, tocar música, bueno, lo que sea, no sé, que nos guste, ¿no? O pasear por un parque, o no sé, bueno, ¿no? Que ahí decimos que nos conectamos, ¿no? Estamos en ese estado, ¿no? Es que perdemos la noción del tiempo. ¿No les pasa a ustedes? Es que eso nos pasa a todos aquí, ¿no?
El problema, que van a ver, porque después los autores lo explican muy bonito, porque lo van explicando muy detalladamente. Por eso este libro es muy bueno. Ustedes si quieren el libro se lo pueden descargar gratis en el PDF, para leerlo en PDF, si no lo quieren comprar, ¿no? Hola Marina, ¿cómo estás? Eh, yo lo encontré, o sea, yo lo tengo en papel, en el libro, pero para no leérselos del libro, o sea, uso el PDF para hacer los cuadritos, porque a veces vieron, hay personas que son más visuales y otras más auditivas, entonces a veces acompañar las dos cosas, ¿no? El texto con el que yo se los voy leyendo les ayuda más y como que nos queda más, ¿no? Si no nos distraemos bastante, ¿no? Por eso yo ven que me desaparezco y pongo los cositos, porque si no, nos distraemos mucho y así prestamos más atención. Ya hice, ayer vieron el que les comentaba, lo del grupo de WhatsApp. Ya puse el link en la página de Facebook, puse el link para que se unan si quiere, que quiere unirse, no es obligatorio, el que quiere unirse, que se unen con ese link, hacen clic en el link y ya los une. Y ahí después les voy a ir pasando cositas, PDFs y cositas así, o cositas recordatorios, ¿no? Depende cómo vaya surgiendo la cosa, para que podamos ir fijando esto, porque yo sé que esto a nosotros se nos va. Ahí nos damos cuenta, ¿ven? De cómo realmente esto de los hemisferios, porque es como que uno dice, pero ¿por qué no me lo acuerdo? ¿Por qué me olvido, no? Bueno, esto con este libro vamos a ir aprendiendo por qué nos pasa esto, que nos olvidamos, que nos enfermamos, que sentimos miedo, que no sé qué, bueno, todo esto. Bien, ¿dónde íbamos? La conciencia humana divide la unidad en dos polos. Los dos polos se complementan, compensan mutuamente y por lo tanto para existir necesitan el uno del otro. ¿Ven? Es lo que nos pasa en esta experiencia humana, en que tenemos estos dos hemisferios, no podemos, o sea, a veces usamos más el izquierdo que el derecho, pero necesitamos de ambos, ¿no? La polaridad trae consigo la incapacidad de contemplar simultáneamente los dos aspectos de una unidad y nos obliga a hacerlo sucesivamente, que es lo que hablaban los autores antes, ¿no? Un poquito adelante. Con lo cual surgen los fenómenos del ritmo, tiempo y espacio. Fíjense, ¿no? Que ahora me acordé. Yo me acuerdo cuando era mucho más joven, mucho más joven, que escuché un señor, ¿no? Creo que era un psiquiatra, no me acuerdo, o sea, porque hace mucho, ¿no? Pero él hablaba de esto y decía, fíjense en lo que decía, ¿no? Que nosotros, antes de nacer a la experiencia física, ¿no? O sea, que lo que le llamamos el nacimiento, ¿no? Que estamos en el vientre materno, allí dentro, mientras estamos allí, hay un ritmo, ¿m? Un tiempo y un espacio, simultáneos. El niño escucha los latidos del corazón de su mamá, tum, 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 el ruido de la agüita esa que estamos ahí sumergidos, ¿no? La bolsita, todo, el calorcito, el alimento que le pasa por el cordón umbilical, todo a un ritmo, tiempo y espacio, ¿sí? Está sumergido en eso. Al nacer, pum, 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 se rompe todo eso. Tengo que respirar, si no me muero. Nos pegan, lloramos, ¿no? Ya es un trauma, ¿no? El nacimiento es un trauma en sí. Y después, el niño, como vieron que, ¿se acuerdan cuando vimos el trabajo de Antonio Blain? Que él dice, ¿no es cierto?, que esto de la angustia, que cuando somos muy pequeñitos, hasta como los 3, a veces hasta los 5 años puede ser, estamos muy conectados con el todo y vemos todo muy holísticamente. ¿Qué pasa? Las mamás o los papás, o los tíos, o quien nos críe, ¿no? Nos eduque,
quieren que nosotros comamos a tal hora, nos bañemos a tal hora, que vamos a la escuela a tal hora, que la hora, nos empiezan a quitar el ritmo. Por eso pasa que a veces un niño está jugando y la mamá le dice, Pepito, vení a comer. Y el nene, ay, no quiero, estoy... O sea, no da bolilla porque él está sumergido en eso. Y nosotros, como adultos, les cortamos ese ritmo a cada instante, ¿no? Eso era un ejemplo que daba era un médico psiquiatra, y bueno, me acordé, estaba hablando y me acordé de eso, a mí me llamó mucho la atención, porque que en realidad funcionamos así. Por eso después nos estresamos y todo, porque nuestro mundo está preparado para eso, que cumplir horarios, que no sé qué, que el dinero, que acá, que allá, ¿no? ¿Cómo no vamos a estar así? Para describir la unidad, la conciencia, basada en la polaridad, tiene que servirse de una paradoja. La ventaja que nos brinda la polaridad es la facultad de discernimiento, la cual no es posible sin polaridad. O sea, fíjense, ¿no?, que es una paradoja, porque para discernir tengo que discernir entre dos cosas, ¿sí? Lo falso y lo verdadero, lo caliente y lo frío, lo bueno, o sea, necesito lo polar para poder aplicar el discernimiento, ¿no? La meta y el afán de una conciencia polar es superar su condición de incompleta, determinada por el tiempo, y volver a estar completa, es decir, sana. ¿Ven? Esto que planteaba, ay, no me acuerdo el nombre, ay, no, estoy con el Alzheimer. No sé qué hemisferio, no estoy usando ningún hemisferio, me parece. Ay, no me acuerdo el nombre. ¿Luis era? No, sí, no me acuerdo. Sí, creo que se llamaba Luis. Estaba por acá en el chat, bueno, no me acuerdo. Que preguntaba esto de... Acá sí, Luis. No sé si estás por ahí, Luis. Que hablaba de que el ego es necesario, claro. Fíjense, ¿no? El problema es cuando siempre el ego es el que está al mando, ¿no? O sea, es que tenemos que usar... La mente es maravillosa porque nos permite, ¿no es cierto?, esto de poder, vamos a decir, leer un texto, comprenderlo, comunicarnos mediante palabras. Es maravilloso todo eso, ¿no? Pero bien usado, ¿no? Al servicio. Como siempre el ejemplo que les hago del cuchillo. El cuchillo es muy útil, pero si yo lo uso para cortar pan o la carne que voy a comer, ¿no? Pero si yo lo uso para matar a otro y quitarle la vida, ya, ¿no? ¿Qué les parece? Y es el mismo cuchillo. Entonces, este trascender, vieron que nosotros le llamamos trascender, ir más allá, y a veces lo asociamos con cosas, no sé qué. No, es que justamente eso de sanar, ¿no? Cuando podemos tener esa visión. Por eso ahí nos aclaramos. Y eso se puede lograr con ejercicio sin que tengamos que llegar a... bueno, cuando ya no podemos, obviamente tenemos que recurrir a la medicina, ¿no? Cuando no hay otra manera. Vamos a recurrir a la medicina, inclusive a la medicina psiquiátrica, si es necesario, porque tampoco, ¿no? No es que uno esté en contra de eso, pero es que a veces practicando estos caminos podemos evitar llegar a esos extremos, ¿no? Por eso está bueno, si podemos aplicarlo, ¿no? Para no llegar al extremis, ¿no? Es como cuando nos pasa, vieron, con la comida, ¿no? Que cuando comimos ya tanto, y nuestro sistema digestivo se dañó tanto, después ya vamos a tener que ir a que nos reparen, ¿no? Porque ya no va a tener arreglo. Lo podíamos haber evitado no comiendo tantas cosas dañinas, ¿no? Es como que ven que todo se relaciona. Todo camino de salvación o camino de curación lleva de la polaridad a la unidad. Fíjense que esto es lo que los autores decían al principio, ¿no? El paso de la polaridad a la unidad es un cambio cualitativo, tan radical que la conciencia polar difícilmente puede imaginarlo. Fíjense, ¿no?
Es que es radical. Nosotros no tenemos ni idea de cómo es eso, cómo ocurre. Todos los sistemas metafísicos, religiones, escuelas esotéricas enseñan única y exclusivamente este camino de la polaridad a la unidad. De ello se desprende que todas estas doctrinas no están interesadas en un mejoramiento de este mundo, sino en el abandono del mundo, ¿no? Por eso Jesús dijo, vivir en el mundo sin ser del mundo. O, como en el curso de milagros, no intentes cambiar el mundo, sino cambia de mentalidad con respecto al mundo. ¿Sí? A ver, vamos a ponerle otra cosita. Para la comprensión de la enfermedad y la curación, es importante entender qué significa realmente curación. Si perdemos de vista que curación significa siempre acercamiento a la salud cifrada en la unidad, buscaremos el objetivo de la curación dentro de la polaridad y el fracaso de seguro, ¿no? Que es lo que normalmente hacemos, ¿no? Ahora bien, si trasladamos una vez más a los hemisferios cerebrales lo que hasta ahora entendíamos por unidad, la cual solo puede alcanzarse con la conciliación de los opuestos, la conjunctio oppositorum, ¿no? Es una palabra latina ahí, veremos claramente que nuestro objetivo de superación de la polaridad equivale en este plano al fin del predominio alternativo de los hemisferios cerebrales. También en el ámbito del cerebro, la disyuntiva tiene que convertirse en unificación, ¿no? Por eso, fíjense, ¿no? Que a esto que dicen acá los autores, que cuando el curso de milagros nos habla de perdonar, no nos dice, ay, no, nunca juzgues, no estés nunca en el ego, no sé qué, no. Te dice, mira, ven, esta parte que puede mirar holísticamente, ¿no? Mira a esa parte que es racional, que toca, 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 todo así, si esto, si esto, lo otro, y no la juzga. Entonces ahí puedo parar la voz en mi cabeza y me doy cuenta que no es cierto. ¿Mm? Por eso se me dicen que elija de nuevo, ¿ven? Que o elijo el ego o el Espíritu Santo, ¿sí? Pero no es que yo tengo que desechar la parte racional de mi vida, no, porque la necesitamos, por eso necesitamos esa parte, sino cómo hago para moverme en el mundo, ¿no? En el mundo, estoy en el mundo, como decíamos hace un rato, pero es que ya no me preocupo tanto, ¿no? Porque ya tengo una comprensión, un entendimiento, ¿no? Que este trabajo de la polaridad a la unidad me fue permitiendo, ¿no? Poder experimentar cada vez más paz. Porque la paz llega ahí, cuando nos unimos, ¿no? Cuando estamos en unidad. Lo único que nos salva del dilema es la idea de que dentro de la polaridad no existe el bien ni el mal absoluto, es decir, objetivo, ni lo justo ni lo injusto. Cada valoración es siempre subjetiva y requiere un marco de referencia que a su vez también es subjetivo. ¿Ven? Toda nuestra experiencia aquí es subjetiva. Nos cuesta mucho ser objetivos. Objetivo es tener perspectiva y poder mirar todo desde otro espacio, desde la totalidad, ¿no? Entonces, me puedo dar cuenta que nada es absoluto aquí, todo es relativo. ¿Cómo voy a querer que en el mundo de los juicios, de lo relativo, ¿no? Todo sea perfecto y absoluto? Es imposible. Cada valoración depende del punto de vista del observador y por lo tanto, referida a él siempre es correcta. O sea, por eso para mí, yo tengo mi verdad. El otro tiene su verdad, y aquel otro su verdad, y cada uno sostiene su verdad. El mundo no puede dividirse en lo que puede ser y por lo tanto es bueno y justo, y lo que no debe ser y por lo tanto tiene que ser combatido y aniquilado. Este dualismo de opuestos irreconciliables, verdad, error, bien, mal, Dios y demonio,
no nos saca de la polaridad, sino que nos hunde más en ella. ¿Ven? Esto es lo que se nos está queriendo llevar a que comprendamos. Que yo no puedo derrotar el mal con mal. O querer que el bien surja porque derroté el mal. ¿Cómo pasa en el mundo, no? En el mundo estamos en una guerra continua, no solo en la guerra que ahora se está viviendo allá entre esos países. No. ¿Cuántas personas han matado en nombre de la religión, en nombre de Dios? Qué terrible, ¿no? O decimos que tales son los malos y entonces los justos pelean contra los injustos. Hay que eliminarlos de la tierra. Todas esas ideas vienen de nuestra mente, que es obviamente es polar, ¿no? A ver, ¿qué es lo que no leí yo? Ah, no. ¿Quién vino? Ah, hola, Sorley. No sé si queda claro. Ustedes cualquier cosa me preguntan, porque igual esto ellos lo van como amplificando el tema, ¿no? Para que podamos comprender bien. Lo importante es darnos cuenta que mediante la lucha nos hundimos más en la polaridad, ¿no? En la separación. La solución se encuentra exclusivamente en ese tercer punto desde el cual todas las alternativas, todas las posibilidades, fíjense en tercer punto, todas las polaridades aparecen igual de buenas y verdaderas, o igual de malas y falsas, ya que son parte de la unidad y por lo tanto su existencia está justificada, porque sin ella el todo no estaría completo. Es como eso que llamamos el tomador de decisiones, el camino del medio, ¿no? Ese punto. En donde puedo observar. Por ello, al hablar de la ley de la polaridad, hemos hecho hincapié en que un polo no puede existir sin el otro polo. Como la inhalación depende de la exhalación, así el bien depende del mal, la paz de la guerra, la salud de la enfermedad. No obstante, los hombres se empeñan en aceptar un único polo y combatir el otro. Pero quien combate cualquiera de los polos de este universo, combate el todo. ¿Ven? Es como están en lucha con Dios, están en guerra con Dios. Eso es lo que nos habla también el curso de Milagros. Porque cada parte contiene el todo. Por algo dijo Jesús, lo que hicieres al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacéis. Fíjense, ¿no? A veces estudiando estas cosas o indagando en estas cosas, a veces aprendemos muchas cosas que muchas veces hace mucho escuchamos y no comprendíamos, ¿no? Teóricamente la idea en sí es simple, pero su puesta en práctica es ardua, por lo que el ser humano se resiste a aceptarla. Y fíjense en que así estamos todos, ¿no? Estamos que sí, pero no, bueno, un poco, pero no tanto, ¿no? Si el objetivo es la unidad indiferenciada que abarca los opuestos, entonces el ser humano no puede estar completo, es decir, sano, mientras se inhiba, mientras se resista a admitir algo en su conciencia. O sea, todo lo que resiste, persiste, ¿ven? Todo lo que rechazo en mí, por eso Jung le llamó la sombra, ¿no? Todo. Eso yo nunca lo haría. Es la forma más segura de renunciar a la plenitud y de iluminación. ¿Y cuántas veces dijimos eso? Ay, no, yo eso no. Y sin embargo, fíjense, estamos renunciando a la plenitud y a la iluminación. Porque cuando me adhiero a un polo, estoy rechazando el otro, ¿no? En este universo no hay nada que no tenga su razón de ser. Pero hay muchas cosas cuya justificación escapa al individuo. En realidad todos los esfuerzos del ser humano sirven a este fin, descubrir la razón de ser de las cosas. A esto llamamos tomar conciencia. Pero no cambiar las cosas. Fíjense, ¿eh? No cambiar las cosas. Nosotros lo que queremos es cambiar las cosas. No hay nada que cambiar ni que mejorar
como no sea la propia visión.